Indio Gaurón, docente, creo que desde el secundario, por afinidad a compartir cosas que uno llevaba adentro. Me considero un estudiante crónico y la docencia tiene que ver con esa necesidad de seguir aportándome conocimientos, experiencias, todo eso, y compartirlas es realmente una satisfacción que me sigue enseñando al día de hoy. De chico siempre me gustó la ciencia y la música, y tengo la suerte al día de hoy de poder conjugarlas en todo lo que hago, ya sea la grabación, la sonorización, el diseño acústica, la docencia de estos temas, toda la cocina electrónica del audio, la investigación científica en todos estos campos. Eso, ese cúmulo de cosas lindas, eso es Indio Gaurón. Todo empezó allá lejos y hace tiempo, en el secundario también. Trabajo de ciencias, feria de ciencias, de esas épocas, colegio industrial. Nos metimos en algo que no tenía mucho que ver con nosotros, pero sí había muchas inquietudes y un profesor nos pinchó, nos ayudó mucho. Íbamos a hacer un frecuencímetro digital. Soy técnico mecánico, no existía la electrónica, que era lo que a mí me gustaba. Vengo del campo, no había otra cosa. Lo más cerca era técnico mecánico. Frecuencímetro digital. Y en la localidad que estaba, General Alvear, Mendoza, medio del campo, para poder hacer las placas de circuito impresos para el frecuencímetro, necesitábamos alguien que haga serigrafía para esos circuitos. Y el serigrafista, el único serigrafista, que era el que hacía las calcomanías y eso, dio la casualidad que era el locutor de la radio de la noche. Nos invitó un día a la radio. Y cuando entro a la sala de control y vi ese mundo de perillas y botones, ahí hubo una especie de clic mágico, principalmente por ver equipamiento profesional de esa calidad, de ese tamaño, todo junto en una sala, ¿no? Y eso fue realmente lo que me marcó. De hecho, la consola de esa radio era una Solidine, y al día de hoy le digo al ingeniero Bonello, que es el creador de esas consolas, que él tiene la culpa de que yo hoy me dedique a todo esto. Uno de los operadores de la radio tenía la empresa de sonido de la zona. Hacía los casamientos, cumpleaños de 15, ese tipo de sonido. Y dado el interés que tenía, porque iba a partir de ese primer día, todos los días iba y me quedaba paradito ahí, tranquilito, mirando al operador trabajar. Me dice un día, ¿querés trabajar conmigo en la empresa? Y ahí empecé, enrollando cables, y bueno, después la consecución fue llevándome por diferentes caminos. La vida uno lo va cacheteando de diferentes lados, pero siempre seguí por ese rumbo. Así que un día también me ofrecieron de operar ahí en la radio. Después de eso me ofrecieron para la operación de sonido de un canal de televisión muy chiquitito. Y después me vine a Buenos Aires para estudiar en la facultad. Y me vine también con un trabajo de operador de BTR, ya siempre por el mismo rubro. Apareció uno y me ofreció para una radio de FM, y aparecieron unos amigotes con empresas de sonido, y se fue dando estudios de grabación, sonido en vivo, y necesidad inclusive en su momento con estudio propio de acústica, más bueno, siempre la ingeniería de fondo. Y acá estamos, haciendo todo esto desde esa época. ¿Qué es ser un profesional? Es de alguna manera vivir de una profesión o ejercer una determinada profesión para terceros. No es que hubo una especie de, ahora sí soy profesional. No, de repente me encontraba con gente muy respetable que me trataba como un par,
Y eso fue un poco ese gradualismo, ese gradiente de profesionalidad, si se quiere. Entonces en un momento lo asumí y dije, bueno, sí, soy un profesional, estoy trabajando de esto y tengo el reconocimiento de mis pares, inclusive. Así que pasa un poco por ahí, pero sí, fue gradual y sin darme cuenta, quizás, hasta que cayeron, no sé, todas las fichas juntas en todo caso y pasé a ser un profesional. Después lo otro no, lo otro, por ejemplo, yo miraba las tapas de la revista Mix, EQ, todas esas revistas que siempre aparecían esas consolas monstruosas de 100 canales, 96 en realidad, siempre son múltiplos de 8. Esas consolas gigantescas, Solid State Logic, todas esas consolas, y yo decía, bueno, ¿cuándo me tocará estar algún día? Y tocó, llega. Simplemente hay que estar, hay que trabajar seriamente y a partir de ahí todo va llegando. Si uno se lo toma como corresponde. Bueno, casualmente ser profesional creo que tiene que ver con eso. Yo recuerdo en mis épocas más mozas de empresas de sonido, haber trabajado, por ejemplo, con Alejandro Ponlecica, con Alejo para nosotros, y yo me acuerdo que al principio yo era muy pichón en los primeros eventos, desfiles de modas y cosas por el estilo que él musicalizaba. Y yo me acuerdo que como eso era todo joda, yo me lo tomaba al principio así. Ojo, era muy pichón, ¿no? Y yo lo veía a él con una actitud totalmente seria, o sea, muy comprometido con todo lo que hacía, teniendo en cuenta todo lo que había que hacer. Y eso fue, digamos, algo que también me quedó, y me quedó mucho. Y lo apliqué en mí mismo, o sea, empezar a ponerle seriedad. Y fue maravilloso porque empecé a descubrir cosas que antes me pasaban inadvertidas por pelotudo. Y eso fue realmente algo muy importante, pero no fue, digamos, un shock. Fue algo que fui dándome cuenta y después lo empecé a ver reflejado en un montón de profesionales en serio y no los de palabrería. Todos los comienzos tienen que ver con ciertas ideas que uno ve más allá, en gente de afuera, en gente de otro continente o de otros países desarrollados. Y tuve la suerte de encontrarme con ellos y poder charlar con ellos y me di cuenta que eran tan normales y tan colegas como uno. No había esa distancia que uno ponía en función de la publicidad, quizás de las revistas, o de inclusive de creer poco en sí misma. Y empecé a mirar más adentro y encontré una gran variedad de grandes referentes muy importantes que están mucho más allá de todo lo que en su momento admiraba de afuera. Y realmente algunos inclusive hasta me han defraudado. Son solo famosos y han quedado ahí en el olvido. Y me he quedado con un cúmulo de gente muy importante, grandes referentes, los cuales admiro muchísimo y que me tratan como un colega, un amigo más. Así que tengo esa suerte. Son todos nacionales y internacionales podría nombrar alguno que otro, pero en principio la gran mayoría son todos referentes nacionales. Los cambios son en la actualidad con una velocidad inquietante, una tasa de aceleración muy importante, pero hay que prestarle atención a lo que tiene que ver con lo comercial, de lo que realmente satisface las necesidades de uno en su trabajo concreto. Y ahí sí encuentro y encontré y sigo encontrando una gran brecha. Por supuesto, el trabajo que hago profesionalmente requiere muchos tipos de actualizaciones.
tecnológicas, de conocimiento, ya sea de software, de hardware y de conceptos. Hay que seguir estudiando, estudiante crónico. Eso no para. Y todo está muy intrínsecamente relacionado. Ahora, hay mucha tecnología que tiene que ver con otros campos de aplicación o posiblemente a cosas más a futuro de las que realmente necesito hoy en día, pero sí hay que estar atento a todo. Lo estoy de hecho, aunque debido a este tipo de experiencias le doy más cabida, mucho más énfasis a poderle sacarle mayor provecho a lo que tengo y no andar pensando en qué va a ser lo nuevo o en qué me beneficia. Porque curiosamente llegué a un punto en donde no tengo algunas herramientas que necesito y la tecnología no me las está pensando por mí. Yo las estoy pensando para mí. Entonces hubo una necesidad de empezar a programar mis propias herramientas de software y eso es parte de la evolución tecnológica. Entonces sí, estoy al tanto e inclusive hasta te podría decir con una pedantería escandalosa, más allá en virtud de hacer ese tipo de herramientas que no existen en el mercado, porque quizás a nadie se le ocurrió hacerla o habría que ver si alguien las necesita, y yo sí, las necesito imperiosamente. Así que la relación es estrecha, pero con cierto cuidado, cierta cautela. Ese es un poco. Nunca me consideré docente. Hago docencia por el simple hecho de ser idóneo o tener capacidad de compartir cosas que conozco y que he estudiado y aplicado en la experiencia. Eso puede ser lo suficientemente rico como para que pueda compartirlo, digamos, con un estudiantado en general. Entonces de ahí viene un poco lo de docente. Pero la docencia en sí misma, para mí, o sea, el egocentrismo tiene que ver con mi necesidad de seguir creciendo y de alguna manera la posibilidad de compartir requiere un esfuerzo mayor para poder estar al día, al tanto de todo lo que existe, de todo lo que hay y no quedarme con todo eso. Entonces es una cosa que se realimenta una a la otra o se complementa, no es que se realimenta. Necesito al docente para seguir creciendo en mi campo profesional y el profesional tiene, digamos, un montón de experiencias que se las va pasando al docente para compartirlas y viceversa, ¿no? O sea, es un complemento mutuo que gira todo el tiempo. Siempre. Y por otro lado, al estar como docente, aparece esa pregunta buenísima, la que me genera un no sé, tarea para el hogar, vamos a estudiar a ver de qué se trata esto, y me tiene en vilo, muy actualizado con muchas cosas que finalmente se las paso al profesional para que las aplique en la vida real. Así que es un complemento mutuo, docente y profesional. Que estudien, que le dediquen todo el tiempo que la pasión les genere. Lo nuestro goza de una especificidad muy grande. Y esa misma especificidad tan grande hace que uno, estudiando estas cosas, ya venga con cierta vocación de... Uno no cae como paracaidista. Sí puede haber paracaidistas, seguramente, pero en general hay pocos paracaidistas y sí más gente con vocación, con necesidad de todo esto. La idea es aprovecharlo en lo máximo que se pueda. El complemento de toda la teoría con respecto a las prácticas es absolutamente enriquecedor. Yo me acuerdo una frase de mi papá que decía,
de la práctica al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Y tenía que ver con esas cuestiones teóricas que estaban tan lejos de la realidad concreta, que eran como dos mundos separados. Hasta que me encontré con gente muy interesante, parte de estos referentes, por ejemplo, que me abrieron la cabeza de una manera muy interesante, donde cuando empecé a estudiar y a aprender de en serio muchas de estas cosas, empecé a ver que todo lo que surge de esa teoría es lo que aplicamos en la práctica y está tan intensamente ligado que no hay ninguno de dos mundos. Es absolutamente todo así. Ahora, si alguien cree que todo lo conceptual de la teoría no la puede aplicar, bueno, es que casualmente necesita más tiempo de estudio, porque después, una vez que le lleguen, le van a caer todas las fichas juntos, cuidado con la aplastada, porque realmente está todo muy, muy ligado directamente, directamente. No se pueden separar, vienen de ahí. Tengo una anécdota, justo, música. Viene el estudiante frente a su profesor de guitarra, de algún instrumento, no me acuerdo, no importa. Supongamos guitarra. Viene con los ojos dilatados, orejas gachas, pelo peinado como si lo hubiese lamido una vaca, ojo de pobrecito, diciendo, no me sale tal ejercicio. Entonces el profesor le dice, pero qué raro que no te salga. ¿Cuánto le dedicas vos a estudiar el instrumento, la guitarra? Y 1 hora. El profesor dice, pero con 1 hora diaria esto te debería salir de taquito, qué raro. Y dice, no. Dice, 1 hora por semana. Bueno, aún para las materias duras, como las que tenemos, digo duras, contenido más netamente teórico y o práctico desde otro lugar, desde el nivel de sacar ejercicios o visualizar ecuaciones, el tiempo sigue siendo el mismo. Hay que darle, no queda otra. Si no se le dedica tiempo, no sale el ejercicio ni de guitarra ni el de acústica. Muy bien. Ok, muchas gracias. Okay.